lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. El ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Summer 022. Noches únicas. Comienza en GDS 10 años, la radio que nos une. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Mitos. Y todo lo que pasa del otro lado, el lado más enigmático de las creencias. Y le damos la bienvenida al creador y conductor del programa, el señor Carlos Matos. Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy hablaremos del familiar, un licántropo que habita el noroeste argentino. El familiar, ese perro negro enorme que persigue a los obreros de los ingenios, ¿es un mito? ¿Es real? ¿Es tangible? ¿Es un mito potenciado para explotar a los obreros? ¿Existe realmente? ¿En qué límites se mueve? ¿Nos indica lo liminal? El 3 de octubre de 2020, en el programa número 10, conversamos con Nicolás Miranda, un docente de Mar del Plata, y nos contó su experiencia con el familiar. Pasó mucho tiempo de aquel encuentro. Hoy vamos a revivir esa entrevista. Pero antes escucharemos un informe del canal Ni Mitos ni Leyendas de YouTube para poner en contexto este tema del familiar. Hoy queremos volver a las leyendas argentinas, a los mitos de nuestro país y tratar de desentrañar ¿qué mecanismos alientan estos mitos? Dijimos que el familiar es un licántropo. Tal vez esa definición o clasificación no sea correcta, ya que licántropo habla de los hombres lobos, de una metamorfosis. Si bien el familiar tiene forma de perro, es un cánido, y en algunos casos se dice que es un hombre metamorfoseado en animal.
la mayoría de las crónicas o reportes hablan directamente de un perro asociado al demonio. Un perro negro, similar a un ovejero belga, pero de un tamaño mucho más grande, con ojos rojos en algunos casos y ojos negros en otro. El familiar camina durante las noches por las instalaciones de los ingenios azucareros y se habla de un pacto perverso entre los dueños de los ingenios y esta entidad que hace prosperar a los dueños, a los empresarios, a cambio de sacrificar un obrero por año. Esto nos recuerda viejos mitos, por ejemplo el de San Jorge y el dragón. San Jorge y el dragón, un mito cristiano profundamente arraigado. Recordemos que San Jorge mata a ese terrible dragón que devoraba a un habitante de un pueblo lejano. Esos habitantes habían acordado sacrificar a un conciudadano, a un compatriota, a cambio de la tranquilidad. Pero, ¿qué se mueve detrás del mito del familiar? Vamos entonces al primer informe y a continuación volveremos al archivo de nuestro programa para recordar la entrevista realizada al docente Nicolás Miranda. En 1872, con tan solo 20 años, llegaría a la Argentina desde Francia Clodomiro Hilleret, un muchacho pobre, pero ambicioso y extrovertido. Con el sueño en mente de hacer la América, consiguió diversos trabajos de poca paga en Buenos Aires que le permitieron subsistir los primeros años. Al poco tiempo, el ferrocarril llegaría por primera vez a la provincia de Tucumán, y con él llegaría también Clodomiro, ahora empleado del flamante ramal ferroviario. Clodomiro se interesaría profundamente por la pequeña provincia, sobre todo por su gran capacidad para el negocio del azúcar, o como se lo llamaba en la época, el oro blanco. Muchos años de trabajo en el campo, sin lograr avanzar en su sueño de convertirse en capataz, hicieron que la desesperación se adueñase poco a poco de Hilleret, oscureciendo por completo su semblante. Fue en ese trágico momento en el que conoció al familiar. Una tarde, casi al anochecer, cuando todos los peones habían terminado su jornada, Hilleret aún se encontraba inmerso en sus labores. Concentrado, con la mirada fija en la tierra, sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista, se quedó paralizado por la presencia de un enorme perro negro, de pelos erizados y ojos rojos, que se encontraba a pocos metros de él y lo observaba. Cuando se disponía a huir, escuchó una voz profunda y clara que lo llamaba. Inmediatamente comprendió que esa voz provenía del perro. El familiar se presentó ante Hilleret y le comunicó que él era capaz de cumplir su sueño y convertirlo en el patrón de su propio ingenio azucarero.
grande del siglo XIX en la región, llamado Santa Ana. Poseía casi 30.000 hectáreas y más de 1.700 empleados. El complejo contaba con luz eléctrica, 50 kilómetros de vía férrea, una central de teléfonos y 10 escuelas primarias. El sueño se había cumplido y así también el pacto con el familiar. Era sabido entre los peones que durante las noches se podía ver deambular entre las maquinarias o entre las cañas de azúcar una enorme sombra negra, a veces en 4 patas y otras en 2, como si fuese humano, con un característico olor a azufre y realizando un fuerte ruido al pasar con las cadenas que colgaban de su cuello. Pero la característica que más perturbaba a los peones era que esa figura cánida estaba decapitada y se movía, manchando de sangre la tierra que pisaba. También era sabido que una vez al año el patrón mandaba llamar a un peón, generalmente el más rebelde, contestador y menos aplicado, para que realizase un trabajo especial que consistía desde buscar alguna herramienta hasta ayudar a alistar una vieja maquinaria. Lo cierto era que este peón era conducido a un lugar alejado y no era vuelto a ver nunca más por el campo, asegurando otro año de abundancia en el ingenio Santa Ana. La suerte parecía nunca acabar en el próspero ingenio azucarero tucumano, hasta que el 10 de febrero de 1909, Hileret, en uno de sus tantos viajes a Europa, muere en alta mar. Santa Ana podría ser hoy en día una potencia en la región, pero Hileret cometió un grave error. Es importante que el dueño del familiar comunique el conocimiento del pacto realizado a sus hijos antes de morir. De otra manera, el familiar no será alimentado y buscará un nuevo dueño, dejando así una maldición sobre la familia y llevándola a la bancarrota. Hoy en día se pueden encontrar las ruinas de lo que fue este monstruo azucarero de Sudamérica en la localidad de Santa Ana de Tucumán. Clodomiro, hasta el día de su muerte, dijo deberle todo su éxito a un muy cercano y querido familiar. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, se encuentra en esta oportunidad charlando con Nicolás Miranda, docente, amigo nuestro. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. Sí, nos parece importantísimo compartir tu experiencia dentro de esta frontera entre lo real y lo imaginal, lo mítico, lo no tan mítico, esto que no sabemos exactamente cómo tipificarlo o dónde encuadrarlo. Y qué mejor que escuchar un testimonio vivido con un encuentro. Pero antes vamos a conocer algo de vos, Nico. Contanos a la audiencia quién sos, quién es Nico Miranda. Bueno, yo soy profe, soy docente, no estoy ejerciendo en este momento, en este año tan particular, por cuestiones de mi trabajo. Soy además un empleado municipal que estoy trabajando en defensa civil, y a raíz de esta situación de pandemia que estamos viviendo, bueno, tuve muchísima convocatoria en defensa civil, así que no pude este año agarrar horas y materias, que es lo que me gusta. Y bueno, en un principio, y además amigo de Carlos Matos, yo creo que eso es una linda carta de presentación. Sí, hemos delincuenteado juntos alguna vez, y además vamos a contarle a la audiencia que Nicolás Miranda
trabajó bastante tiempo en la Dirección de Discapacidad en la Municipalidad de Mar del Plata y además está comprometido con la temática. En otra oportunidad vamos a hablar de tu trabajo en esa área, Nico. Pero ahora quisiera que socialices con los oyentes y con las oyentes eso que una vez me revelaste entre mate y mate, hablando de los mitos, leyendas o por qué no, encuentros reales con entidades que no sabemos exactamente a qué mundo pertenecen. Empezá a contarnos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que viviste. Bueno, en un principio, además de contextualizar, me gustaría traer a colación en este ámbito en el cual tuve la oportunidad de escuchar algunos de los programas que hicieron ustedes, que son temas que yo personalmente en este caso y en esta anécdota que les voy a contar, no son cosas que uno habla asiduamente. En nuestra conversación, cuando te conté esto, se dio de casualidad y se dio además porque sentí la confianza de contártelo, porque estas cosas se pueden contar cuando uno del otro lado percibe cierto respeto y seriedad, ¿no? Porque es muy fácilmente tomable a la joda o a qué sé yo, es muy fácil inventar. En mi caso, yo ahora sí te voy a contextualizar. Esto que les voy a contar sucedió en el año 92. Yo era, mis años mozos, yo era adolescente, salí de la adolescencia. De hecho, recién me acuerdo que el viaje que hice de mochilero, que fue uno de mis 2 viajes grandes que hice, este viaje duró casi 2 años, surgió a raíz de la pelea con mi novia de ese momento, que hoy además es mi compañera de la vida, la madre de mis hijos. Cuestiones del destino nos juntaron nuevamente. Es decir, fue como el viaje del héroe, fue un viaje iniciático. Tómatela, me las tomé. Claro. Me las tomé de verdad. Y finalmente volviste a Itaca, pero ¿qué pasó en el medio? Y claro, y en el medio pasaron muchas cosas, dentro de las cuales esta que les voy a contar. Yo viajaba a dedo como podía. Yo soy electricista desde ese momento, yo laburaba de pibe de electricista con mi padre y ya sabía del oficio y además me recibí en la escuela técnica, entonces iba sustentándome a medida que avanzaba con artesanías y demás, ¿no? Pero me las iba rebuscando muy al filo. Esto sucedió, como les decía, en el año 92, en el mes de marzo, en donde hoy cuando estaba mirando los mapas, que me gusta mucho, y mirando la diferencia que hay hoy que tenemos esta herramienta del mapa satelital, en ese momento Santiago del Estero era muchísimo más agreste, era mucho más seco que lo que es ahora, y lo acabo de descubrir en el mapa satelital. En esa época, en el año 92, al lado de la ruta 9, era muy seco, absolutamente seco, y bueno, marzo, después del verano, bueno, que secaba todo, ¿no? Esto que les cuento sucede en la localidad, en realidad es un paraje que se llama Mansupa, que está a 8 kilómetros al norte de las termas del Río Hondo. Entonces, situándonos Santiago del Estero, termas del Río Hondo, 8 kilómetros al norte, esta localidad de Mansupa, yo llegué de casualidad a un campo de una gente que en ese momento no conocía, y les pedí permiso para acampar una noche que me agarró la ruta. Yo viajaba de día porque de noche no te levanta nadie a dedo. En esa época no te levantaba nadie, me imagino que ahora menos, ¿no? Pero viajaba de día, pero esa vez salí de las termas con la intención de que alguien me levante para seguir hacia el norte. Yo iba hacia Jujuy, donde tengo gran parte de mi familia. Y bueno, me agarró la noche, como no podía seguir haciendo dedo de noche, pedí permiso en un campo de eso, en una casa de esas que están al lado de la ruta. Imagínense Ruta 9, si alguien la conoce se van a dar cuenta que entre el asfalto y el alambrado hay aproximadamente unos 40 metros, 30 metros de distancia. Y como era de noche, ya las luces tenues de al lado del campo, una luz tenue al lado del campo llama mucho la atención. Entonces yo vi una casa y me acerqué a pedir permiso para acampar.
cuestiones del destino hicieron que con esa familia me quedase yo varios días, fueron como 15 días aproximadamente, hasta que sucedió esto de la historia que les voy a contar el día de hoy. ¿Y cómo te recibió la familia? Porque alguien que viene de la provincia de Buenos Aires, esto lo hemos compartido porque tanto vos como yo tenemos familia en el interior del país, y aunque vivamos en Mar del Plata nos toman como porteños, ¿no? Y entonces siempre uno se tiene que bancar alguna gastada, alguna cosa así al principio, hasta que te conocen. Pero ¿cómo fue en tu caso? Vos, mochilero, adolescente, saliendo de la adolescencia, en un lugar extraño, y pidiendo acampar. Bueno, en ese momento yo tenía un poco más de pelo y un poco menos de panza que hoy, mochila, pero siempre me caractericé por ser muy respetuoso, sobre todo porque mi familia fue una familia de campo. Entonces, entendiendo en cierta forma la manera, fui a pedir permiso y me atiende primero uno de los changos ahí de mi edad, jovencito. Le pido permiso para meter la carpa del lado de adentro del alambrado por cuestiones de seguridad y demás. Pidió permiso y vinieron a darme el permiso 3 personas ya más adultas, y esas personas me investigaron un poco primero para ver, lógicamente, ¿no? Para ver qué hacía, qué no hacía, y charlamos un rato. Y ese rato que charlamos, bueno, le conté de dónde venía, qué hacía, cómo iba viajando y cuál era mi manera de viajar y hacia dónde iba y demás, y bueno, le caí en gracia. Entonces, yo venía medio flojito de olla, venía comiendo pan casero y paté, la verdad. Y hoy me acordaba de eso, ¿no? Entonces esa noche, casualmente, había una fiesta en la casa esa. Yo cuando llegué a la tarde-noche a ese sitio, ya sentí el olor del fuego y el olor de los primeros pedazos de carne que estaban asando. No paré por eso, paré porque paré, pero bueno, armé mi carpa y muy respetuosamente me metí dentro de la carpa y me preparé para pasar la noche para seguir al día siguiente. Al rato que armé la carpa y demás, yo ya había tenido una charla un rato con esta gente. Me vienen a decir que estaba invitado al cumpleaños, que era el cumpleaños de un tío de la familia que festejaban ahí. Familia de campo, ¿no? Muy sencilla, muy macanuda, muy abierta, de corazón abierto, como es la mayoría de la gente de campo. Entonces, muy humildes además. Me invitan y yo con mucha vergüenza, sabiendo además que en el norte decir que no es desprecio, y un poco empujado también por el estómago que me decía que vaya, me acerqué y bueno, ahí ya me convidaron a asado, empanadas, y al rato salió una guitarra. Yo hago un poquito de música y también me puse a guitarrear y cantando, y esas cosas, el alcohol, el fuego, la guitarra y las noches en el campo generan una hermandad que es difícil de explicar. Sí, la cuestión que terminamos abrazados 5:30 de la mañana, éramos contando yo mis anécdotas, mis historias de vida de ese viaje. Ya éramos los jóvenes solamente que sobrevivíamos a la noche, ¿no? Terminamos haciendo una linda relación que luego con el tiempo se tornó una amistad. La cuestión que a las 5 de la mañana yo no podía salir de vuelta a continuar mi viaje a las 7 como tenía pensado. Nada, me tiré en la carpa y tipo 2 de la tarde me despierto para continuar, y ya me habían hecho otra invitación, y bueno, ya la cuestión que, como las adelanté hoy, terminó siendo una visita casual de casi 20 días, ¿no? Luego todo transcurrió en una armonía hermosísima, anécdotas que aún hoy guardo en mi corazón, porque qué sé yo, les ayudé ahí aprendí a fabricar bloques, que los changos en Santiago se hacen sus propios bloques para hacer sus propias casas. Les ayudé con cuestiones eléctricas que ellos tenían mucha necesidad, y la verdad que eso a cambio, por supuesto, yo no les agarré nunca dinero, pero a cambio acordamos la alimentación durante todos esos días. Imagínense, yo me puse al día, recuperé. Claro.
recuperé la falda que traía y bueno, como saben cómo se come en el campo y demás, ¿no? Todo muy armonioso y la verdad que... Las latas de paté fueron un recuerdo del pasado, por lo menos por un tiempo. Totalmente, de hecho el día que me fui intempestivamente, por lo que les voy a contar en un ratito, me fui con mercadería y con comidas regionales que me hicieron ahí en esa casa y la verdad que fue hermoso. Cuestión que pasando los días, bueno, nos hicimos un equipito de fútbol. Ellos ya tenían, me incluyeron en un equipo de fútbol, yo en esa época también jugaba algo, y bueno, conocí las verdaderas termas, las termas del medio del monte, termas de Río Hondo, además de las turísticas, en el medio del monte de Santiago del Estero. Caminando muchos kilómetros llegás a las termas verdaderas, vertientes de agua caliente que salen en el medio del desierto, en medio de la nada. Esas las conocí con esta gente, con estos chicos, y bueno, pasaron los días como una experiencia más hermosa de mi viaje, que fue mucho más largo, pero en particular esa fue una etapa hermosísima, hasta que un día resulta que a mí siempre me gustó el folclore, ¿no? Aún hoy, un poco por mis raíces, había una fiesta regional. Yo sinceramente no recuerdo de qué era la fiesta regional, pero era en las termas de Río. A la ida, yo me fui en el colectivo, como si fuese de acá, un colectivo interurbano, por ejemplo, no sé, el 717, que te lleva hasta la Sierra de los Padres, Santa Paula, bueno, como si fuera uno de esos. Me voy en el colectivo y estaba tan linda la noche, tan lindo el festival, que había varios grupos así, al aire libre, en forma gratuita además, que se me hizo tarde, ya me crucé con algunos de estos changos que era parte como de la familia, que ya te invitan a algo y que, bueno, la cuestión es que se me hicieron a las 3 de la mañana, aproximadamente. El último colectivo se iba a las 12 de la noche y yo a las 12 de la noche estaba en el medio de la fiesta, así que dije, no, me sigo de largo, después veo, era la única opción que tenía, era volverme caminando estos 8 kilómetros por la ruta 9 hasta el paraje de Mansupa, hasta esta casa donde yo tenía mis pertenencias, mi lugar donde dormir, que dormía en mi carpa, ¿no? Así que empecé a emprender el viaje. Me acuerdo que esa noche era una noche muy muy cálida y no sé si sucederá ahora, viendo cómo ha cambiado el paisaje de Santiago del Estero, pero en aquel momento la tierra que volaba, el polvillo, que es un polvillo como si fuese talco, la tierra que volaba, si uno miraba hacia el horizonte, veía como si fuese una niebla, una especie de niebla, aunque si mirabas hacia arriba veías las estrellas. Entonces eso denotaba el polvillo que flotaba en el aire, que incluso cuando te limpiabas la nariz tenías siempre tierra, ¿sí? Así que bueno, encaro el viaje hacia el lugar donde tenía mi carpa, no sin antes agarrar no sé por qué, pero agarré un palo tipo bastón, tipo, no sé si ubicás esos palos, no sé cómo se llaman, tipo, viste, el de Gandalf, Sí, los palos que se usan normalmente cuando uno va de excursión o quiere escalar una montaña, o un cerro, mejor dicho, algo suave, y va con ese tipo de palos. Claro, tipo un bastón, porque sí. Yo ya sabía que en la ruta te iba a tener que caminar al lado de la ruta, no muy cerca de la ruta, no arriba del asfalto, por supuesto, pero iba por un camino que era solamente piedras, o sea, entre la ruta y el alambrado no había nada, era solamente piedra. Así que, nada, agarré el palo ese y me fui. Y además, yo llevaba siempre conmigo, durante todo el momento de mi viaje, llevaba un rosario que me había regalado mi abuela. Ese rosario aún hoy sigue siendo mi compañero, ¿no? Está acá, lo tengo conmigo. La cuestión que ahí prendo mi caminata, tranquilo, sin demasiado apuro. 3 de la mañana, a ver, vamos a recapitular. Terminaba la farra en Termas y salías vos entonces a la ruta
para llegar hasta Mansupa. El colectivo que habrías tomado es el que va de Termas a Tucumán, el que no pudiste tomar porque se terminó, se pasaron las horas, digamos. Exacto. Claro. Es un colectivo interurbano que ya después de las 12 de la noche no circula más. Entonces, exacto, a las 3 de la mañana, en una noche estrellada y con ese polvillo en suspensión, que es como una especie de bruma, en ese marco es que vos empezaste a caminar al lado de la ruta. Correcto. Bien, así que nada, empiezo a caminar y ahí hay aproximadamente la mitad del camino hay una curva grande que tiene un cartel, no recuerdo qué era el cartel, pero un cartel muy grande, no un cartel luminoso, no un cartel de esos que se iluminan cuando pasa un auto, lo ilumina, ¿no? Sí, una especie de fluorescencia con las luces de los vehículos. Exactamente, había un cartel que era muy llamativo, ¿no? Que por ahí, haciendo un poco de memoria, me acuerdo hasta qué tenía el cartel ese. La cuestión que cuando voy llegando a ese sitio, que era más o menos la mitad del camino, se me acerca que viste que en el campo se escucha de lejos el sonido, ¿no? Se me acerca y yo escucho de lejos que empiezan a torear unos perros. Y a medida que me voy acercando, los perros se ve que están al lado del alambrado, empezaron a venir para mi lado. Cuando se van acercando, yo noto dentro de la oscuridad, porque la verdad que era una noche sin luna, claro, estaba bastante oscuro, noto que sobresalía la imagen de un perro que era más grande que el resto, ¿no? Eran varios perros y uno un poco... Varios perros, eran, no sé, 6, 7, 8 perros, 6, 7 perros, suponte. Que todos venían ladrando hacia mi lado, ¿no? O como para avisar al patrón que hay algo. Sí. La cuestión que se van acercando a medida que llegan a un sitio, suponte a 20 metros, 15 metros, se detienen ahí y como yo sigo caminando, no les grito, no nada, dejan de ladrar y empiezan a volver, todos menos uno, que era más grandote, y este uno se empieza a acercar hacia mí, pero no ladraba como los otros. Se acerca, entonces uno viste que si ladran por ahí no le tenés miedo, porque si está ladrando, ladrando. Pero no ladraba y ahí me preocupé, ¿no? Era bastante más grande. ¿Cómo era lo que alcanzabas vos a distinguir en ese momento? Este animal era como si fuese la forma, la contextura física era la contextura de un perro ovejero alemán. ¿Viste los ovejeros alemanes? Sí. Pero el tamaño era un tamaño bastante más grande, como si fuese el tamaño de... Mira, me animo a decirte un gran danés. O sea, el tamaño era exuberante, era mucho más grande que un ovejero común, ¿sí? Claro, sí. Pero no ladraba. Y además, cuando se va acercando, yo iba con mi palo, le revolé una piedra, nada, ni le esquivó, ni capaz que no le pegué, pero ni siquiera se asustó, ni nada. Yo escuché la piedra como pegó en algún lado. ¿Y ese perro no se inmutó? No se inmutó, ni esquivó, ni ladró, ni nada. Siguió caminando hacia mi lado. Le tiré otra piedra, lo mismo, nada, y ya me asusté realmente. Entonces, justo en ese momento viene un auto de frente a mí. Yo seguía avanzando, pero el auto que venía de frente, yo acordate que yo no estaba pegado a la ruta, estaba a unos metros de la ruta por posición. Ese auto lo ilumina al animal y a mí seguramente también, y ahí es donde lo veo. Y lo veo, yo hasta hace poco tiempo tuve una perrita, una ovejero belga, es como los ovejero alemán, pero todo negro, sí. Claro. El pelaje era así, un pelo largo, negro, absolutamente negro, pero lo que más me llamó la atención es que el perro no gruñía, no ladraba, no nada. Lo más llamativo fueron sus ojos, que se los vi, se acercó hasta 5 metros donde estaba yo, más o menos, ¿no? Y los ojos eran negros, los ojos, y negro la parte blanca del ojo, era todo negro. Eso es lo que me llamó más la atención. O sea, era un perro como un ovejero belga, pero del tamaño de un gran danés, con los dos ojos completamente negros, no emitía sonido. ¿Percibías alguna sensación de presencia o algo, o simplemente era la figura del perro?
Mirá, te voy a ser sincero, la sensación era de miedo. Claro. La sensación era de miedo, no sentía, ni siquiera sentía, era miedo porque no me muerdo un perro, sinceramente, claro, ese era mi sentimiento. Claro. Hasta que después pasó lo que pasó. La cuestión que sigo avanzando, yo seguía, nunca paré de caminar, no me quedé enfrentado al animal para ver qué hacía, ni mucho menos. Yo seguí caminando medio de costado para no perderle la vista, dentro de lo poco también que se veía. La cuestión que sigo, y el perro en un momento así de la nada, siempre se quedó mirándome todo el tiempo, se da vuelta y se vuelve para el lado donde había salido. Yo sigo caminando. Bueno, pasó. La cuestión que llego al lugar donde tenía mi carpa, duermo. Al otro día a la mañana teníamos programado hacer un trabajo de campo que me iban a enseñar, que era, no sé si era iban a carnear y bueno, me iban a enseñar y qué sé yo. La cuestión que les cuento, en los preparativos les cuento a estos changos, le digo, che, ¿sabes lo que no viste la casa esa que está al lado del cartel, así, todos chicos de mi edad, ¿no? Vos sabés que salió un perro, ¿ustedes lo vieron al perro ese? Parece un caballo, le decía yo. Es un caballo, un perro gigante negro, no sé si lo vieron. No, la verdad que no. No, ¿a dónde? ¿Viste la que está enfrente del cartel? Porque no hay muchas casas, ¿no? La que está enfrente, sí, la casa de no sé quién. Pero no tienen perros grandes, tienen todos unos cuscos así que son buenos para cazar, incluso me dicen, son perros que usaban ahí se cazaba chancho salvaje, ¿no? Nico, pero vamos a hacer una cosa, porque tu relato causa mucha tensión y cierto escalofrío también. Vamos a escuchar a los oyentes y volvemos con la segunda parte de esto que nos estás contando, este testimonio que nos estás compartiendo acerca del encuentro con este perro que no sabemos si es perro por el tamaño, por la forma, por la figura, por la contextura y por sus actitudes. Enseguida volvemos. Estamos charlando con Nicolás Miranda, docente, además un gran amigo nuestro. Volvemos en esta charla, en estos mates virtuales que nos estamos tomando con Nicolás Miranda para seguir esta película
que nos está transmitiendo acerca de la vivencia que tuvo allá en Santiago del Estero en el año 92, en la localidad de Mansupa. Vamos a recapitular un poquito. Vos volvías de Termas, de Río Hondo, de un encuentro folclórico, y estabas caminando por la ruta a las 3 de la mañana, y retomamos desde ahí. Bueno, resulta que salen estos perros, estos perros salen de una casa que estaba enfrente de la ruta, al lado de la ruta. Yo les conté que entre la ruta y el alambrado hay más o menos 30 metros y eran de noche, no se veía prácticamente nada. La cuestión es que los perros de campo que salen cuando escuchan un ruido extraño, salieron, entre ellos uno muy grande. Ese perro más grande que se me acerca, los otros perros llegaron hasta un lugar y volvieron ladrando. Este perro nunca ladró, nunca se asustó cuando yo le tiré unas piedras para que se aleje, y llegó a acercarse hasta 5 metros de donde estaba yo, más o menos, aproximadamente, ¿no? Porque le estoy contando algo que pasó hace mucho tiempo, pero yo estimo que no más de 5 metros se acercó. Cuestión que me permitió verlo por cuestiones del destino, una luz de un auto que pasaba, que alumbra al perro y seguramente me alumbra a mí también. Me deja verlo y era extremadamente grande, era como un gran danés, de tamaño de un gran danés, pero la forma era la forma de un ovejero alemán, ¿no? Un ovejero belga, pero todo negro. Y lo particular de este animal era que tenía además del tamaño, por supuesto, ¿no? Tenía los ojos absolutamente negros, no tenía parte blanca del ojo, era todo negro el ojo, y eso me lo acuerdo pero muy claramente. Pasó que se acercó hasta ese lugar y yo seguí caminando. Llego al otro día, me pongo a hablar porque teníamos una tarea para hacer con la gente esta de campo que me cobijó, y me pongo y les cuento, le digo, mire, me pasó así un perro llamativo, muy llamativo, tienen que haberlo visto ustedes porque era muy grande. No, me dice, no hay ningún perro grande, ahí son todos perros chicos, perros cazadores, además, que se ve que la familia esa los acompañaba a cazar a estos changos, entonces lo conocían bien, en el campo se conocen todos, ¿no? La cuestión que yo quedaba como no estoy loco, muchachos, la verdad que yo lo vi y me llamó mucho la atención, era gigante, y me dice, me dice, cae otro más que ya más en tono de joda y en tono serio, me dice, amigo, a vos amigo, pues te dicen amigo, a mí me decían primo en ese momento, ellos mismos, ¿no? Me habían bautizado primo, primo, a vos te apareció el familiar. Dejate joder con esas cosas, yo esas cosas no creo, qué sé yo, mentira, en realidad sí creía en muchas cosas del campo. Claro. Por mis antecedentes de familia de campo también, las conozco las historias, conozco algunas de las historias. La cuestión que, dejame joder, me están cargando ustedes, y también sé que muchas veces a la gente de campo, porque me ha pasado durante mucho tiempo con mis primos de campo, que les gusta a veces burlarse, ¿no? de los porteños. A nosotros ellos nos tienen como porteños, y así como nos llama la atención la manera en que se maneja con las faenas los animales, o manejan las herramientas de campo, se maneja las costumbres y demás, para nosotros es todo novedoso, entonces también les gusta un poco mofarse de eso, y sé que está dentro de lo tradicional el tema de por ahí tomar el pelo al que es de afuera, al foráneo, ¿no? Por supuesto siempre con respeto, pero es muy divertido para ellos. Entonces, sabiendo esto, digo, nada, ustedes me están jodiendo, me están cargando, déjense joder. Le cuento a otro, me dice lo mismo, ese primo a vos te apareció familiar. Dice, guarda con eso, pero me lo decían un poco en juego, un poco en serio, entonces yo no le daba. Claro, vos no sabías si esto del familiar era simplemente para ponerte a prueba, a ver qué tan canchero era el porteño, entre comillas, o cómo venía la mano. Y claro, porque también había sucedido en un par de ocasiones en cuestiones de campo que me ponían a prueba y se reían, nos divertíamos todos, ¿no? Qué sé yo, alguna pialada, alguna cosa de esas que yo no sabía hacer, nunca lo supe hacer, porque claro, no viví un tiempo ahí. Entonces ellos se divertían, entonces yo lo tomé desde ese lado. Hasta que uno me dice, mira, haz una cosa,
es verdad, dice, es verdad, en serio, primo, me dice, ten cuidado con eso porque con eso no se jode. Me dice, andá y hablale a la abuela. La abuela era la entidad, era la persona más anciana de la familia. Era la matriarca, en cierto modo. Exactamente, era además la referente de un montón de cuestiones. Claro. A mí, por naturaleza, yo tengo muchísimo aprecio y respeto por los viejos, por la carga cultural que traen, ¿no? Me encanta escuchar a los viejos contar sus historias, entonces les tengo mucho respeto y me gusta, ¿no? Entonces, me dice, andá, preguntale a la abuela. Me dice, nosotros no le decimos nada, vos andá y decirle, contale cómo fue, y ella que te diga. Bueno, listo, me voy. Yo medio con duda, y le digo, abuela, escúchame una cosa, le hago una pregunta. ¿Sabe que me pasó anoche así? Venía y bueno, le cuento toda la historia. Y la abuela, que estaba sentada en un banquito, en esos pisos de tierra, del patio de tierra de Santiago, al lado de un limonero, me acuerdo clarito como si fuese hoy, un limonero que tenía unos limoncitos pequeños que daban muchísimo jugo, se usaban, ahí aprendí a comer la empanada con limón. Sentada ahí haciendo unos bollos de tortillas, ¿no? Las tortillas esas que se hacen a las brasas, no sé si has probado. Sí, muy rica. Haciendo en el brasero tortilla, se detiene cuando yo le digo esto y me mira. No me había mirado hasta el momento, porque en el norte, no sé por qué motivo será, pero no te miran a los ojos, ¿viste? Y sobre todo los viejos. No sé por qué. Nunca lo supe. Me mira, se detiene y me mira, y me acuerdo que sus ojos grises, así muy arrugados, se detiene y me dice, ¿usted tiene un crucifijo o algo? De usted, ¿no? Sí, le digo, abuela, yo tengo un rosario, que se lo muestro, este rosario que me regaló mi abuela, lo llevo siempre conmigo. Y me dice, por eso se salvó, hijo. Me dice, a usted lo vino a buscar el familiar. Bueno, yo hasta el momento nunca había tenido miedo, nunca me había llamado la atención lo que había sucedido, más que una anécdota común de un perro grande y demás, hasta que la abuela, con su entidad y su tranquilidad, y en ese contexto, me dijo esto. En ese momento, yo creo que me habré puesto blanco, yo no soy muy blanco, me habré puesto blanco, me temblaban las piernas y me agarró un escalofrío que ahí entendí, pero... Claro, porque ahí ya no eran los changos los que estaban jorobando, ya era la abuela. Y bajo ningún punto de vista yo entendía que la abuela, nunca se me cruzó por la cabeza que la abuela me podía hacer una joda con no, claro. No tenía esa confianza conmigo, ¿no? No cabía porque no existía esa posibilidad. La cuestión que, pero le digo, pero ¿por qué no? Me dice, ¿sabe qué, mijo? Debe andar buscando almas, dice, así que yo a usted el rosario ese lo protegió, la Virgencita lo protegió, así que tenga cuidado, no tiene que andar de noche y menos solo, tenga mucho cuidado. Claro, ese tenga mucho cuidado fue una sentencia para mí, me agarró un escalofrío, que automáticamente empecé a juntar mis cosas. Claro, más que una recomendación fue una orden. Sí, totalmente. Desarmé mi carpa, empecé a juntar las cosas y vos sabés que llamativo que fue que lejos de venir a burlarse los changos ellos estaban mirando cuando yo hablaba con la abuela, ¿no? Y vieron toda la secuencia cuando yo me levanté, empecé a juntarme cosas y seguí mi viaje hacia el norte. Lejos de venir a cargarme, a decirme, qué sé yo, no te asustes, qué sé yo, me vinieron a palmear la espalda, agradecer por el tiempo que estuvimos juntos, por habernos conocido, nos quedamos en contacto en ese momento mediante carta y después con el tiempo ya nos hablábamos por teléfono y tuvimos durante mucho tiempo un contacto, ¿no? De hecho, uno de ellos vino a visitarme con el tiempo a mi casa, a Mar del Plata, y ahí automáticamente seguí mi viaje. La verdad que en estas épocas, después de que ha pasado tanto tiempo,
yo me acordé de esta anécdota, de esto que me ha pasado hace poco tiempo. No me acompañó durante toda mi vida esta anécdota, no la tuve presente, la verdad que no me quedó el miedo, ni mucho menos, porque también empecé a evitar andar solo de noche en el campo. ¿Le hiciste caso a la abuela? Hice caso a la abuela, sí. No con esto te quiero decir que vivo mirando arriba del hombro a ver si aparece este no sé qué, ¿no? Quizá el familiar, ¿no? Pero sí le empecé a tener respeto y bueno, está en cada uno, ¿no? Está en cada uno como lo ha vivido. Yo te insisto, yo no ando contando esta anécdota cotidianamente donde me cruzo con alguien. No, de hecho, no sé por qué motivo se dio, que lo hablamos en su momento con vos y bueno, y hoy nos encontramos acá, pero la verdad que es algo que quedó guardado en mí, y yo agradecí siempre al destino, y de hecho, a lo mejor por eso siempre ando con el rosario colgado en mi cuello. Muchas gracias, Nico, por haber compartido esta anécdota. Yo me acuerdo, fue una mañana, estábamos armando un taller, hablando sobre los puntos para charlar en un curso de capacitación, y en ese discurrir sobre nuestras familias y anécdotas de campo, vos tuviste la gentileza de abrirte y contar una cosa tan personal, porque no deja de ser una vivencia muy íntima, y como vos bien decís, a veces la gente toma burla algo que para uno es real. Después habrá que analizar o no qué fue o qué es ese fenómeno, si es el inconsciente colectivo, si es la carga cultural, si es una entidad real, pero lo cierto es que para quien lo vive es un hecho concreto. Absolutamente. Yo como conclusión de esto, qué sé yo, hay cosas que la creencia o la manera de expresarse, la manera de pensar, nos va formando como sujetos a cada uno de nosotros, y yo creo que lo más importante de todo esto, quizás para dejarlo como cierre en mi caso, es que hay que ser respetuosos de lo que les pasa a las otras personas. No sé cuál será el grado de realidad de lo que me pasó en esa ocasión. Lo quise compartir en un principio con vos porque me diste esa confianza y ese respeto, ¿no? Pero más allá de cómo lo crea o lo deje de creer cada uno, yo creo que lo que es no se debe negociar es el respeto hacia el otro, al que cuenta la historia, porque a lo mejor fue verdad. Muchísimas gracias, Nicolás Miranda, estimado hermano. Nos encontraremos dentro de muy poco. Un abrazo fuerte, hasta pronto, gracias. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago, y en ser no más vivo. Yeah.
soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal, rama de sangre, florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Y el amor bárbaro del carnaval. Y así llegamos al final de otro encuentro de A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Los temas escuchados de Fiesta en Fiesta por Mercedes Sosa y Vidala del Nombrador por Jairo. Nos encontramos la semana próxima. Hasta el martes. La oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.